Muy buenas noches, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches para todos los que están ahí. Reciban un cordial saludo desde Colombia. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Quién está por ahí? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice por ahí amén? ¿Cuántas personas están ahí? ¿Cuántas dicen amén? Buenas noches. Buenas noches, reciban un cordial saludo desde aquí, desde Colombia, para todos los que están ahí conectados, mil bendiciones. Como siempre, amada iglesia, amados hermanos, es un privilegio, realmente es un privilegio poder compartir con ustedes esta palabra, que va a ser soltada, que va a ser ministrada, que va a ser enseñada, que va a ser profetizada, amén. Así que yo quiero en esta noche que usted pueda compartir el link. Por eso quiero animarlo en esta noche. Usted que me está viendo en esta noche, quiero animarlo a que pueda compartir este link y pueda bendecir a otros con esta palabra que va a ser ministrada, esta palabra que va a ser soltada, esta palabra que va a ser enseñada. Amén. Así que nos gusta leerlos, nos gusta saber desde dónde nos están viendo, nos gusta que se activen en el chat para que puedan interactuar con este tiempo, para que puedan recibir esta palabra y arrebatarla. Nos gusta saber de dónde nos están viendo y desde qué lugar nos están observando y de dónde nos están recibiendo o están recibiendo esta palabra, hasta dónde está llegando. Amén. Así que compartan el link. Yo quiero animarlos en esta noche que usted pueda realmente compartir el link y puedan bendecir a otros con esta palabra. Amén. También para nosotros es muy importante que usted que me está viendo en esta noche pueda dejar un me gusta a esta prédica en la plataforma de Facebook Live. Amén. Y que también le dé un me gusta a nuestro canal de YouTube, que lo va a encontrar como Pastor Henry Ríos 276. Amén. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestro canal de YouTube, que lo encuentra como Pastor Henry Ríos 276. Amén. Todo esto será de gran ayuda para nosotros como ministerio. Amén. Así que los bendigo a todos, los leo desde donde nos están viendo, desde donde se están activando en esta noche. Así que un saludo a todos los que están ahí conectados, a todos nuestros hermanos en Cristo, a los amigos de la casa, a los hijos de la casa en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Chile, en Estados Unidos, en Costa Rica. Donde quiera que esta prédica llegue, un saludo especial para todos ustedes. Amén. Así que vamos a orar, oremos para que sea el Espíritu Santo guiándonos en esta noche. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es la guía del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Así que vamos a orar todos juntos. Amén. Ahí donde usted está, acompáñenos en esta pequeña oración para empezar con este tiempo poderoso donde el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que es propicio, Señor, para recibir esta palabra que nos vas a entregar para edificación y transformación de nuestro ser, Señor, de nuestro espíritu, alma, mente, cuerpo, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a ti, Padre Jehová. Te pedimos, Señor, que venga la revelación a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a tu nombre, Señor Jesucristo, a ti, Padre Jehová, con la revelación de tu Santo Espíritu, Señor, y colocamos este tiempo en tus manos, Señor, para esta palabra que va a ser soltada, esta palabra que va a ser ministrada, esta palabra que va a ser enseñada, Señor. Sé que es una palabra, Señor, que caerá en buena tierra, Señor. Sé que es una palabra, Señor, que traerá transformación, Señor, Padre. Así que declaramos en este tiempo, Señor, tu bendición para cada uno de los que están ahí conectados, de los que se van a conectar, de los que van a ver este en vivo, esta prédica, Señor, la van a ver en diferido, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que sea una palabra, Señor, que impacte, Señor, su vida, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Así que quiero saludarlos a todos los que están ahí, todos los que están ahí, actívense. ¿Desde dónde? Los leemos. Amados, nuestra misión, realmente nuestra misión es extender, yo siempre lo voy a decir, no me voy a cansar de decir esto. Nuestra misión es extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra.
Y se lo digo, amada iglesia, estoy convencido de que la iglesia debe funcionar sobre las bases de la revelación que provienen del Espíritu Santo de Dios, quien escudriña el corazón del Padre. Amén. Así que nosotros necesitamos funcionar sobre las bases de la revelación que proviene del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien escudriña el corazón, la mente del Padre Jehová. Amén. Así que necesitamos entender que nuestra misión es extender el reino de Dios. Amén. Esa es nuestra misión. Así que, mis amados hermanos, permitan que esta palabra los introduzca en un tiempo de revelación para que usted, mi amado hermano, amada iglesia, le dé la gloria y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo con su caminar. Amén. Con sus acciones. Toda la gloria y la alabanza a nuestro Señor se la mostramos con nuestras acciones diariamente, en cada minuto, nuestras acciones, más que nuestras palabras. Las que más peso tienen son nuestras acciones. Y hay un poder impresionante cuando nuestras palabras son acompañadas de acciones. Amén. Así que el título va a aparecer en su pantalla. El título de esta prédica, de esta asamblea de esta noche, el título es El peligro de ser un ansioso espiritual. ¿Cómo así, pastor? Tal cual como lo escucha. El peligro de ser un ansioso espiritual. Ese es el título de esta noche. Ahí en su pantalla va a aparecer nuestro texto bíblico. Vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Mateo. Amén. Vamos a tomar el libro de Mateo, del apóstol Mateo. Vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer los versos 23 al 31. Esta palabra es poderosa. Sé que usted muchas veces tal vez la ha leído, pero escuche muy bien lo que va a decir esta palabra. Mateo 14, 23 al 31, dice así el 23. Dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. El 24 dice, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Qué tremenda palabra. Este es el verso 27. Pero Jesús les habló. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Verso 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo que yo estoy aquí. Wow. El 28 dice, entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio, dice la palabra, el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y comenzó a decir: sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dice el Señor Jesús: ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. Y le hace esta pregunta: ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Esta pregunta es tremenda porque dice, no, el 27 dice, no tengan miedo, dijo. Dice, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y terminamos con el 31 con una pregunta: ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Qué tremenda palabra. Amén. Entonces, muchas veces, amada iglesia, en esos momentos donde la balsa de nuestra vida se mueve más fuerte y los vientos son más fuertes y las olas golpean, uno a veces tiende a tener una tendencia a entrar en la ansiedad.
Uno muchas veces tiene esa tendencia de entrar en esa ansiedad. Tal vez cuando te han entregado una palabra y ha pasado el tiempo, cuando el pasar de ese tiempo lo podemos ver como o representar como esos vientos fuertes, esos procesos, esos momentos difíciles, esos vientos fuertes que se hacen más fuertes, esas olas que golpean. Y se lo repito, amada iglesia, uno a veces tiende a tener una tendencia a entrar en una ansiedad y realmente es muy peligroso ser un ansioso espiritual. Amén. Y yo, amada iglesia, he aprendido que la ansiedad produce en una persona una amnesia. ¿Cómo así, pastor? Sí, yo he aprendido en el espíritu que la ansiedad produce en una persona una amnesia, o sea, esa amnesia que está siendo provocada por esa ansiedad hace que la persona olvide lo que Dios es. Lo que hace que, ¿qué hace? Hace que esa persona se olvide de lo que Dios es. ¿Por qué? Porque la ansiedad dice que conoce de Dios y se juzga lo que se está viviendo desde la perspectiva de la ansiedad, dejando a un lado la ventaja que trae saber quién es Dios Padre para nosotros. Amén. En otras palabras, muchas veces nosotros, como el pueblo de Dios, nos olvidamos de que Él está aquí con nosotros. Y empezamos a ahogarnos, a asfixiarnos, a preocuparnos como si las cosas no tuvieran solución. ¡Wow! Por eso me impacta mucho lo que nuestro Señor Jesús les dijo a los discípulos. ¿Qué les dijo? Les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. ¿Qué no entendemos, amada iglesia, de esa palabra? Yo estoy aquí. ¿Qué no entendemos de esa palabra? Entonces, muchas veces decimos que conocemos al que tiene las llaves de la vida y de la muerte, pero es una extraña paradoja que muchas veces vive el pueblo de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque un creyente dice que tiene a Dios, que es todopoderoso, pero ese mismo creyente se siente débil. El creyente sabe que el Señor es el Señor de toda la creación, pero ese creyente muchas veces está preocupado porque no hay para llegar a fin de mes. Entonces, iglesia, yo he aprendido que esto pasa en la vida de un creyente porque su nivel de fe no ha logrado caminar. Escúcheme, ¿por qué pasa? Yo he aprendido a entender esto. ¿Por qué pasa esto en la vida de un creyente? Porque su nivel de fe no ha logrado, escúcheme, cambiar su manera de pensar. Vuelvo y se lo repito, ¿por qué pasa? Porque su nivel de fe no ha logrado cambiar su manera de pensar. Amén. En otras palabras, muchas veces un creyente tiene fe y sabe que Dios sana. Sabe que Dios sana, pero no tiene fe en Dios, escúcheme, pero no tiene fe en que Dios lo sane. Y es una extraña contradicción que se produce porque no se ha llegado a establecer un nivel de transformación en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Y eso debe cambiar, amada iglesia. Eso debe cambiar, amada iglesia. Debo pensar como creo. Debo pensar como creo. Amén. No sé cuántos puedan decir en esta noche amén, pero tú tienes que entender esto. Amén. Necesitamos llegar a ese nivel de transformación en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Y eso debe cambiar esto. Debo pensar como creo. Amén. Y debemos entender que el problema no es si creo. El problema es lo que yo pienso de lo que creo. ¡Wow! Por eso la palabra de Dios dice que conforme el hombre es en su pensamiento, así es él. ¡Wow! No dice conforme el hombre cree, sino dice conforme el hombre en su mente, en su corazón, así es él. Amén. En su mente. Entonces, si mi fe, escúcheme, si mi fe
no me lleva a cambiar mi manera de pensar. Mi fe me va a llevar a convertirme en una persona religiosa, que creo que soy creyente solo por las obras. El religioso puede saber cantar, el religioso puede ir a la congregación, el religioso puede saber adorar, puede saber cantar, pero no sabe vivir una vida de victoria. Wow. No sabe vivir una vida de victoria. Amén. La religiosidad, amada iglesia, es enemiga de que nuestra mente sea transformada. ¿Por qué? Porque ella sabe que en el momento en que entendamos cómo las tinieblas operan, ya no puede hacernos caer en las mismas trampas. Ya no puede hacernos caer en las trampas de antes. No sé si tú puedes decir amén en esta noche, pero tienes que entender esto, amada iglesia. En otras palabras, amados, el objetivo que viene del reino de Dios es que nosotros establezcamos la gloria de Dios. Pero para que nosotros podamos establecer la gloria de Dios, tenemos que entender cómo el enemigo frena el avance del reino. ¡Wow! ¿Cómo lo frena? Amén. Por eso es que la vida de muchos creyentes son como si estuvieran frente a una puerta de vidrio, golpeándola una y otra vez, pero esa puerta no se abre. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que hay un sensor que hace que esa puerta se abra. Amén. Así que, amada iglesia, mi oración, cada vez que estoy en tiempo de oración, cada tiempo que estoy en adoración, clamando por la casa, clamando por el ministerio, clamando por las personas que Dios nos entregó. Amén. Por eso mi oración, amada iglesia, es que el Señor nos ayude a todos nosotros como su pueblo a entender lo importante que es cambiar nuestra manera de pensar. Que podamos entender lo que creemos, que podamos entender lo que creemos, que podamos pensar lo que creemos, para que de esa forma no haya diferencia entre lo que yo creo y lo que yo pienso. Hay personas que piensan de una manera y creen de otra. Mi oración al clamor al Padre para que de esta forma no haya una diferencia. Escúcheme, esa es mi oración, que no haya una diferencia entre lo que yo creo y lo que yo pienso. O sea, mi creencia y mi pensamiento sean uno solo. Amén. Mi creencia, mi pensamiento sean uno solo. Amén. Y quiero tocar un punto muy importante respecto a lo que es ser hijos. He predicado todos estos domingos. En la noche he soltado lo que viene del corazón del Padre. He hablado mucho de la posición de hijos. Por eso le quiero decir que quiero tocar este punto muy importante respecto a lo que es ser hijo o hijos. Y he estado predicando sobre esto, de ser hijos, por una instrucción específica, amada iglesia, que el Señor me entregó. Amén. Y el Señor puso esto en mi espíritu, que si nosotros como su pueblo, como su iglesia, no somos capaces de entender lo que Él nos ha estado hablando durante estos domingos, va a venir una expansión si nosotros estamos poniendo cuidado. Escúcheme, si nosotros como su pueblo, como su iglesia, somos capaces, amada iglesia, de entender lo que Él nos ha estado hablando durante estos domingos, va a venir una expansión en nuestra vida. Amén. Yo no sé si tú puedas decir amén en esta noche, pero tú tienes que entender que si tú logras entender esto, va a venir una expansión en nuestra vida. Amén. Amada iglesia, ya lo he visto, sé que funciona. Así que no menosprecie lo que hemos compartido estos 5 domingos. No son prédicas aisladas, son cosas dirigidas desde el corazón de Dios para que de verdad este año que está pronto a comenzar sea un año de gobierno. Sea un año de gobierno, entendiendo lo que significa ser hijos. Cuando nosotros entendemos
¿Qué es el gobierno? Vienen en masa, vienen las multitudes. Amén. Por eso le digo, para que de verdad este año que está pronto a comenzar sea un año de gobierno, entendiendo lo que significa ser hijos. Amén. Amada iglesia, debemos entender que Dios le da gobierno al hijo, a los hijos. Debemos entender que Dios le da gobierno al hijo. No le da gobierno al religioso. No le da gobierno al amigo. No le da gobierno al siervo. Pero al hijo le da gobierno casi sin límites. Amén. Y aquí está el punto central. Hay personas que confunden gobierno con autoridad. ¿Por qué digo esto? Porque hay niveles de autoridad. Hay niveles de autoridad. Amén. Me explico. Y es verdad que el siervo tiene un nivel de autoridad, pero sujeto a la tarea. Por ejemplo, dice el Señor a su siervo: limpia y corta el césped, corta los desperfectos. Entonces, si ese siervo encuentra a unos niños parados en el césped que necesita arreglar, el siervo tiene autoridad para decirles a los niños: muévasen, debo cortar el césped. Y los niños deben obedecer al siervo, aunque sean dueños de la casa. ¿Por qué? Porque el siervo está obedeciendo algo que el señor de la casa ha dicho que se haga. Amén. Esa es una autoridad delegada y es temporal y es en función de la tarea. Pero ¿qué pasa si ese siervo no corta el césped porque los niños dueños de la casa están ahí y le dio pena decirles que se retiren? Y ese siervo se pone a limpiar las ventanas, tiene una buena intención de no quedarse quieto, amén. Pero entra el señor de la casa y le dice: ¿por qué estás lavando las ventanas? ¿Por qué están sucias?, le contesta el siervo. Pero te di una orden, dice el señor de la casa. Pero te di una orden de cortar el césped. Yo no te he pedido que laves las ventanas. Sí, señor, le contesta el siervo. Voy a hacerlo luego cuando los niños se retiren, porque creo que no tengo la autoridad para decirles que se retiren. ¡Wow! En otras palabras, el siervo tiene una autoridad temporal, tiene una autoridad limitada y siempre sujeta a la tarea. ¡Wow! Limitada y siempre sujeta a la tarea. Amén. Entonces, amados hermanos, todos empezamos siendo siervos, claro que sí. Pero si se queda siendo siervo, nunca va a poder avanzar. Entonces, ¿cuál es la tarea principal del siervo? Aprender a obedecer exactamente. Y esto es un gran problema para muchas personas. ¿Por qué? Porque las personas obedecen, pero parcialmente. Y por tener una obediencia parcial no pueden recibir lo que el Señor les quiere entregar. Amén. No pueden recibir lo que el Señor les quiere entregar. Amén. ¿Por qué? Porque el galardón, escúcheme, aquí viene revelación. Porque el galardón viene por la tarea terminada. ¡Wow! El galardón viene por la tarea terminada. El galardón no viene por la tarea empezada. El galardón no viene por tratar de hacer la tarea. Amén. Por eso la palabra habla de 3 personas a las cuales le dieron 5 denarios, 3 denarios y 1 denario. El que recibió 1 denario es castigado por no haber hecho exactamente lo que el Señor esperaba. Amén. Yo creo que nadie quiere quedarse siendo siervo. Creo que es parte del proceso de crecer espiritualmente en el Señor. Pero no hemos sido llamados a quedarnos como siervos. Amén. Ahora, no quiero que mis palabras sean mal interpretadas y sacadas de contexto. Esto no significa que el hijo no es siervo. El hijo llega a obedecer al Señor en un nivel más íntimo. ¿Por qué? Porque él conoce el corazón de su padre. El siervo no. El hijo sí conoce el corazón de su padre. El siervo no. Amén.
Entonces, cuando vuelve el Señor y le pregunta, volvamos al ejemplo, cuando vuelve el Señor y le pregunta al que tenía un denario, ¿por qué tú no lo diste a los banqueros? ¿Por qué no hiciste algo? Se nota por las palabras del siervo que él no conoce la manera en que el Señor pensaba. Amén. Todos conocen la historia. Ustedes saben cómo le respondió el siervo. Le dijo, tuve miedo. Tuve miedo porque tú eres severo. Y tuve miedo de perderlo. Y lo enterré para no perderlo. Y ya ustedes conocen la historia. Esta pregunta, esta respuesta, estas palabras del siervo nos dejan ver que él no conoce la manera de pensar del Señor. Amén. Eso quiere decir que puedo llegar a ser un tremendo hombre de Dios, una mujer tremendamente aguerrida en las cosas del Señor. Y no por eso dejo de ser siervo. En mi corazón voy a seguir siendo siervo, no por el nivel de autoridad, sino porque yo quiero servir al Señor. Eso nunca va a cambiar. Entonces, la autoridad, a diferencia, le voy a dar otro ejemplo. La autoridad del amigo es mayor que la del siervo. Por una sencilla razón. El amigo sabe lo que hace el Señor. El siervo no. ¿Por qué digo esto? Volvamos al ejemplo del siervo cortando el césped. De repente se acerca una persona al siervo que está cortando el césped y le dice, ¿por qué estás cortando el césped? Y el siervo le dice, no sé. Y la persona le dice, ¿no sabes que mañana va a haber un cumpleaños? Y el siervo le dice, no sabía. Me explico. El siervo no sabe. No sabe. Solamente está obedeciendo, amén. Pero el amigo sabe otra cosa. ¿Por qué? Porque el señor de la casa le habló al amigo y le dice, mañana voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo acá. Estoy pensando en hacer esto, en hacer aquello, en hacer esto, en lo otro. ¿Qué te parece? Y el amigo le contesta, genial, estupendo. Entonces, amada iglesia, el amigo le dice al dueño de la casa, ¿sabes que voy a cortar el césped? Más bien te voy a ayudar a cortar el césped. Entonces, el amigo le dice al dueño de la casa, ¿sabes qué? Voy a cortar el césped. El dueño de la casa le dice, perfecto, hazlo. Entonces el amigo está cortando el césped y viene otra persona y le dice, ¿por qué estás cortando el césped? Y el amigo le contesta, porque aquí mañana va a haber un cumpleaños. Interesante. ¿Cómo lo sabe? Porque el amigo comparte con el otro sus planes. El amigo comparte con el otro sus planes. Amén. Entonces, amada iglesia, la autoridad que tiene el amigo no es una autoridad sujeta a la tarea. Y ahí hay una gran diferencia. Se lo repito, la autoridad que tiene el amigo no es una autoridad sujeta a la tarea. Y ahí hay una gran diferencia. Amén. Esta autoridad tiene que ver con lo que hay en el corazón del señor de la casa. Amén. Y digamos que el amigo terminó de cortar el césped y se puso a limpiar las ventanas. Y viene otra persona y le dice, ¿por qué estás haciendo esto? Y el amigo le contesta, bueno, yo ya terminé con el césped y sé que a mi amigo, el dueño de la casa, le gusta mucho tener las ventanas sin polvo y las estoy limpiando. Entonces, a diferencia del siervo que es reprendido por estar haciendo lo que no le pidió que hiciera, viene el señor de la casa y le dice, ¿qué haces? ¿Cómo es posible que estés limpiando, amigo mío, las ventanas? Es que yo sé, amigo mío, que a ti te gusta mantenerlas limpias, pero no deberías haberte molestado, amigo mío. Y su amigo le va a contestar, no es ningún problema, no es ningún problema. Y el amigo hizo todas estas cosas, amada iglesia, sin que se las ordenaran. Amén. Pero puede hacerlo, ¿por qué? Porque conoce el corazón de su amigo. Está muy bien todo este proceso que le estoy colocando como ejemplo.
Está muy bien este proceso, de alguna forma nos ayuda el ejemplo que hemos recibido en este momento. Pero sin embargo necesitamos entender lo siguiente: el amigo puede ser muy amigo, pero él no tiene el nivel de intimidad que tiene el hijo. Wow. El amigo puede ser muy amigo, pero él no tiene el nivel de entendimiento, de intimidad que tiene el hijo. Amén. Entonces, hay un nivel de diferencia entre el amigo y el hijo, y es la intimidad. ¿Cuál es la diferencia de nivel? Hay ese nivel de diferencia entre el amigo y el hijo, y es la intimidad. Por ejemplo, el amigo puede ser muy amigo, pero llega un momento que debe regresar a su casa. El amigo puede ser muy amigo, pero debe pedir permiso para sacar una bebida, por ejemplo, de la nevera. Pero la autoridad y el gobierno que tiene un hijo no lo tiene el siervo ni tampoco el amigo. Por ejemplo, usted no va a ver a un hijo diciéndole a su padre si puede servirse un poco de leche. Él va a tomar leche. ¿Por qué? Porque todo lo que es del padre es del hijo. Y esto es solo, escúcheme, y esto solo puede venir por revelación a la vida de una persona. ¿Por qué? Porque viene por intimidad. Por intimidad. Viene porque en intimidad sabe quién es el Padre. Amén. Entonces, la autoridad del Hijo, voy a decir algo con mucho cuidado para que mis palabras no sean malinterpretadas. Escúcheme. La autoridad del Hijo es casi como la autoridad del Padre. ¡Wow! La autoridad del Hijo es casi como la autoridad del Padre. Por ejemplo, escúcheme lo que le voy a decir. Por ejemplo, la autoridad que Dios Padre le da a Adán no era una autoridad de siervo, no era una autoridad de amigo, era una autoridad de hijo. ¿Cuán grande es la pregunta? Escúcheme, ¿cuán grande era la autoridad de Adán? Muy grande. Era tan grande, amada iglesia, era tan grande la autoridad de Adán, era tan grande que cuando Adán decide hipotecar la creación a un banquero llamado Lucero, el padre no interviene en su decisión. Así de grande es la autoridad del hijo. El padre no interviene para evitar la transacción y pedirle y decirle: ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que te están engañando? La autoridad, amada iglesia, del hijo es una autoridad muy grande. Qué tremendo es esto, amada iglesia. Amén. Por eso es que para mí el Salmo 2 es tan poderoso, porque el Salmo 2 dice: pídeme y te daré las naciones. O sea, te das cuenta que Dios sí puede darle las naciones a un hijo para bien. Wow. Entonces, Dios, amada iglesia, entrega niveles de autoridad que son distintas y tienen diferentes responsabilidades. Por ejemplo, es diferente la autoridad del siervo. ¿Por qué? Porque cuando el siervo no hace lo que se le ordenó, el que sufre es el siervo. Pero en la autoridad que tiene el amigo es otra cosa. Digamos que el amigo decide hacer algo equivocado, como quemar, digamos, las cortinas. ¿Qué va a pasar? Va a sufrir el amigo, él mismo, o sea, él como amigo va a sufrir, pero también va a sufrir el señor de la casa. Pero en el caso del hijo, sufre todo lo que está bajo la autoridad del padre. Todo esto involucra que se requiere más responsabilidad en la posición del hijo. Amén. En la posición del hijo. Y en prédicas anteriores he hablado del rasgo más distintivo del hijo, que es hacer la voluntad del Padre. Pero quiero hablarles del segundo rasgo más distintivo del hijo. No les estoy dando una teoría, no es una enseñanza para ponerla en la pared y enmarcarla. Esta es la realidad del reino de Dios. Si usted
Amado amigo, hermano, siervo, sierva que me está escuchando. Iglesia, si usted va a ser alguien que establece el reino de Dios, sepa que los que están llamados a hacer esto son los hijos. Pero esto no es porque alguien pone su mano sobre ti y te dice tienes el ministerio del hijo. No funciona así. Hay en juego, amada iglesia, muchas cosas. Hay en juego muchas cosas. Está la fidelidad, está el compromiso, está el ser radical, está la obediencia. Así que, amada iglesia, tomemos la palabra de Dios y vayamos al libro de Romanos, al capítulo 8, al versículo 19. Tome la escritura, deje que la palabra de Dios le traiga revelación. Romanos 8, verso 19 dice, escuche lo que dice la escritura. Escuche, porque, dice, porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. ¡Wow! Él, dice el 19, porque el profundo anhelo de la creación espera por la revelación de los hijos de Dios. Y es muy interesante que la creación, la tierra, todos los países, América, Europa, Asia, todos los continentes están esperando la manifestación de los hijos. No están esperando la manifestación de los creyentes o de los evangélicos o de los religiosos. La creación está esperando, escucha iglesia, la creación está esperando la manifestación de los hijos. La manifestación de los hijos, iglesia. Son los hijos los que cambian las naciones. Son los hijos los que establecen el reino de Dios. Son los hijos los que traen los diseños celestiales a la tierra. Reitero, son los hijos. Amén. Son los hijos. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos, capítulo 5, viene a mi espíritu. Del 1 al 7, escuche lo que dice la palabra de Hebreos 5, 1 al 7, dice, todo sumo sacerdote, dice la palabra, es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por eso debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. El verso 4 dice, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desea tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. El verso 5 dice, por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¡Wow! Tremendo. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo. Escuche lo que le dijo el Padre, quien le dijo, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Verso 7 dice, en otro pasaje, dice, el verso 6 dice, en otro pasaje, Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el verso 7, mire el verso 7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. ¡Wow! Este pasaje, amada iglesia, tiene mucha revelación de la sabiduría de Dios. Un rasgo de Hebreos es que es un libro dedicado a comparar todo lo que Dios
hizo en el pasado en relación a Cristo. Amén. Es un libro que la religión aborrece. ¿Por qué? Porque este libro expone la incapacidad. Me hago responsable de esto. Este libro expone la incapacidad que tiene el esfuerzo del hombre en una condición caída por hacer la voluntad de Dios. Wow. Qué tremendo. Voy a volver al versículo 1. ¿Cuál fue el primer sumo sacerdote que Dios estableció oficialmente? Sencillo, fue Aarón espiritualmente. Amén, fue Aarón. Y espiritualmente Melquisedec. Ahora, Dios estableció esa persona, a Aarón, él lo escogió y lo ungió. Ahora, Dios sabía que Aarón era carne. En otras palabras, él sabía que Aarón se iba a equivocar. Entonces dice acá, en la segunda parte del primer versículo, dice, a favor de los hombres en la casa, a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios. Entonces, el sumo sacerdote estaba ahí para eso, estaba a favor de los hombres para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora, no simplemente Aarón estaba llamado a presentar sacrificios por los pecados de la gente, sino por los de él mismo. Entonces dice el verso 2, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Había un día especialmente en el año que era el día de Yom Kippur, amada iglesia. Todos ustedes lo saben. Era una fiesta que Dios había preparado para resolver todos aquellos pecados que eran por causa de ignorancia. No sabían que estaban mal. La gente no sabía que estaban mal, por eso habla de flaquezas. En conclusión, amada iglesia, y para ir cerrando con esta prédica, nos podemos dar cuenta que la gracia de Dios viene cuando Cristo está. ¿Cómo? Escúcheme. Nos podemos dar cuenta que la gracia de Dios viene cuando Cristo está. En Cristo hay otro nivel de exigencia. Cuando estamos en Cristo hay otro nivel de exigencia, porque el Espíritu Santo vino para que nosotros entendamos. Por eso es que en este caso en particular, ya la ignorancia es pecado. En el caso de la ley es diferente. Por ejemplo, cuando Moisés recibe la ley, ellos presentaban diferentes sacrificios dependiendo del pecado. Por ejemplo, para ciertos pecados se presentaba una paloma, para otros pecados se presentaba una vaca con color rojizo. La vaca se ofrecía como sacrificio y debía quemarse. No se podía tomar nada de la vaca. Debía ser quemada por completo hasta que quedara hecha cenizas. Se debía tener cuidado de no mezclar las cenizas de la vaca con las cenizas de la madera. Luego se tomaba la ceniza de esa vaca y se guardaba muy bien. ¿Por qué era especial esa ceniza? Porque con esa ceniza se oraba sobre aquellas personas que tuvieran ciertas enfermedades. Entonces, cuando venía una persona y le preguntaba al sacerdote, ¿por qué debemos conservar las cenizas de este sacrificio para orar por ciertas enfermedades? El sacerdote le decía, porque Dios lo dice. Entonces, el sacerdote del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, estaba llamado a obedecer y no a entender. A diferencia del sacerdocio del Nuevo Pacto, estamos, iglesia, escúcheme, estamos llamados a entender y obedecer. Estamos llamados a entender y
obedecer. Ahora, yo creo que es más fácil obedecer cuando entendemos, pero esto no debería ser una limitante. O sea, yo debo obedecer, entienda o no entienda. Amén. Ahora, noten por un momento la ventaja que tenemos los que hemos nacido en el nuevo pacto. Por un momento póngase a ver el peligro que significa que nosotros, o digamos el privilegio, perdón. Póngase a pensar esto, el privilegio que significa que nosotros entendamos lo que hay en la mente de Dios. Qué tremendo es eso. Póngase a pensar por un momento esto. ¿Qué privilegio significa que nosotros entendamos lo que hay en la mente de Dios por medio de su Espíritu Santo? Amén. Por ejemplo, ¿dónde sale eso que nos está diciendo de la vaca y eso? Levítico 14. En Levítico 14, del 1 al 32, se describe el sacrificio para sanar la lepra y cualquier tipo de enfermedad en la piel. Ahí, en Levítico, usted lo puede leer, usted mismo puede ir a leer, del 1 al 32. Ahí se describe el sacrificio para sanar la lepra o cualquier tipo de enfermedad en la piel. Y rápidamente, para no leerlo todo, voy a resaltar 11 cosas, escúcheme bien, 11 cosas de Levítico 14, 11 cosas que se hacían. Amén. Número 1, el leproso debía llevar al sacerdote 2 avecillas, 3 corderos, harina y aceite. Número 2, el sacerdote examinaba al leproso y si la lepra estaba sana, le indicaba que debía tomar 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro y grama e hisopo. Número 3, el sacerdote desgolla una de las avecillas en una vasija de barro con agua fluyendo o corriendo. Número 4, mojó la madera de cedro, el hisopo, la grama y la avecilla viva en la sangre de la ave muerta y en el agua corriendo o fluyendo. Número 5, rociaba la casa 7 veces. Número 6, soltaba la avecilla viva en el campo, fuera de la ciudad. El sacerdote, número 7, el sacerdote, aún con la sangre del sacrificio, que hacía el sacerdote, número 7, el sacerdote untó con la sangre del sacrificio el óvulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie del derecho del leproso. Número 8, derramó el aceite restante sobre la cabeza del leproso. Número 9, ofreció la ofrenda de purificación. Ofreció la ofrenda de purificación. Número 10, y dice, inmoló la víctima del holocausto. Y número 11, ofreció sobre el altar el holocausto y la ofrenda de cereal. Aquí viene la revelación. El sacerdote hacía esto sin entender bien qué era lo que estaba pasando, simplemente porque Dios lo había ordenado a través de su siervo Moisés. Amén. Entonces él no sabía bien, pero nosotros hoy en día tenemos la revelación. Amén. Nosotros en Cristo tenemos la revelación. Y por eso le digo, aquí viene revelación. La lepra es un pecado ¿de qué? Residente. La lepra es un pecado reincidente que me aparta de la vida. El cántaro, el que quebraban, el cántaro quebrado es el cuerpo que ha sido destruido como consecuencia de haber sido exhibida sus llagas delante de toda la gente. Toda la carnalidad de esta persona ha sido puesta en evidencia, ha sido avergonzado. ¡Qué tremendo! El leproso andaba con una campanilla para que nadie lo tocara, no podía acercarse a su familia, no podía abrazar a sus hijos, era prohibido. El cántaro, amada iglesia,
habla de la naturaleza humana que tuvo que romperse hasta que fuera sana. Ese es el cántaro quebrado. Por eso yo digo que toda la palabra de Dios es profética. Pero nosotros en este tiempo entendemos lo que vamos a hacer dirigidos por el Espíritu Santo en lo profético. Amén. Entonces, escuche, la corriente de agua habla de la vida en el Espíritu. En la vida, es la vida en el Espíritu la que lava los pecados residentes. Y todos sabemos quién es la vida, el Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es la vida. Amén. Entonces, amada iglesia, simplemente cuando somos expuestos a aguas frescas, escúcheme, simplemente cuando nosotros somos expuestos a aguas frescas, el agua fresca habla de la revelación constante. Habla de lo que Dios está hablando vez tras vez. No es el agua detenida la que sana. Amén. De hecho, el agua detenida provoca infecciones. Es un caldo de cultivo para enfermedades. Lo que sana, amada iglesia, es el agua que fluye, que corre. La sangre y el agua fueron los dos elementos que salieron del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo colgado en la cruz. Amén. Cuando Él estuvo colgado en la cruz, su costado fue perforado y salió agua y sangre. El agua y la sangre es lo que limpia la lepra del corazón del hombre. Amén. Por eso la paloma habla de la acción del Espíritu Santo sobre todo. O sea, todo esto yo lo puedo entender no desde la óptica del Antiguo Testamento, sino desde el Nuevo Testamento. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento, nosotros haríamos cosas sin entender. No sé cuántos puedan decir amén en esta noche. No sé cuántos puedan decir amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Amados, escúchenme. Muchas veces hacemos cosas porque simplemente creemos y no está mal. Pero ¿qué pasa cuando haces algo que no entiendes? La palabra de Dios dice, escuche, la palabra dice, no tenemos provecho. Amén. ¿Qué pasa cuando haces algo que no entiendes? Lo dice la palabra, no tenemos provecho. O sea, no le sacamos el verdadero provecho a lo que Dios nos ha dicho. Amén. Por eso es que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento no puede tomar el honor para sí mismo. Diga ahí donde usted está, amada iglesia, sí, ahí donde usted está frente a su computador, pantalla, donde usted está. Diga, nadie toma este honor para sí mismo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Ahora, este principio no ha caducado. Escúcheme, cuando un evangelista, un pastor, un apóstol hace un llamado para que la gente acepte a Jesucristo, la persona podría decirle gracias por salvarme, pero en realidad no lo está salvando él. Me explico. No es la habilidad del evangelista, no es la habilidad del pastor o del apóstol, es su trabajo, es nuestro trabajo, es su función por el llamado que Dios hizo a su vida. Si se le puede agradecer de algo, es de haber sido sensible y obedecer. Él podía haberse quedado callado y no haber dicho nada, pero habló. Pero quien está salvando a la persona es Dios mismo. Amén. Entonces, aquí voy, con esto termino. El segundo rasgo distintivo del Hijo, es que en todo le da la honra a Dios. Ese es el segundo
rasgo distintivo del Hijo. En todo le da la honra a Dios. El segundo rasgo distintivo del Hijo es que en todo le da la honra a Dios. Por eso es que no existen grandes ministerios entre los hijos, solo entre los siervos. El carro grande, los grandes ministerios, solo son famosos entre los siervos, no entre los hijos. El hijo nunca puede decir que tiene la gloria del Padre por sus propias fuerzas. Amén. Todo se lo debemos al Señor. Amén. El honor, la honra es de Él, no de ningún hombre. Amén. Es nuestro trabajo. Así que voy a orar por todos los que están ahí conectados para que reciban esta palabra. Amado Señor, te pedimos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te pedimos que podamos entender que nosotros como hijos en todo tiempo debemos darte la gloria y la honra a ti. Te pido esto, Señor, en esta noche, Señor. Te pido en esta noche, Señor, tú estás pidiendo la unión de la iglesia, Señor. Tú estás pidiendo la unión en este tiempo de la iglesia, Señor, que hablemos un mismo lenguaje, en el mismo cuerpo caminemos, Señor Padre Santo. Así que te pedimos, Señor, que podamos entender que nosotros como hijos debemos en todo tiempo darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, por esta palabra que ha sido puesta en nuestro espíritu. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera compartimos, Señor, también la cena, la santa cena, para sellar esta palabra en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Te pedimos, Señor, perdón por cada pensamiento, palabra y acción que hayan ido en contra de tu voluntad y que haya querido tomar la gloria que solo te pertenece a ti. Te pedimos perdón, Señor. Si con nuestras palabras, si con nuestros pensamientos, si con nuestras acciones, Señor, llegamos a tomar la gloria, llegamos a tomar esa honra, Señor. No, te pedimos perdón, Señor, si lo hemos hecho, Señor. La gloria y la honra es tuya, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor. Solo te pertenece a ti. De esta manera, pidiéndote perdón, Señor, comemos dignamente de tu carne. Coman de la carne. Asimismo, Señor, bebemos de tu sangre, Señor. Bebemos de tu sangre, Señor, y nos hacemos uno contigo, Señor. Bebemos de tu sangre, Señor Jesucristo, y nos hacemos uno contigo, Señor. Rompe toda enfermedad, Señor. Trae transformación, Señor, a nuestras vidas, Señor, aún más, a más nivel, Señor. No queremos quedarnos como siervos, como amigos, Señor. Estamos en el tiempo, Señor, de entender que somos llamados a ser tus hijos, Señor, establecedores de tu reino. Así que yo declaro esta palabra en el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Me hago uno al beber de tu sangre, Señor. Gracias. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Amada iglesia, ahí le van a salir unos anuncios. Si usted está dentro del territorio colombiano y desea bendecir este ministerio con una ofrenda, con un patrocinio, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi que aparecen en pantalla, que es el 310 y el 320. Si usted está fuera del país, se comunica vía WhatsApp al más 57 310 más 57 320. Le damos las indicaciones para que lo pueda hacer a través de Western Junior. Amén.
Así que quiero bendecirlos a todos los que se tomaron este tiempo para dar un amén, para colocar un amén. Así que bendigo a toda la casa en Bolivia, a Ana María Daco, a Ángel Joel Soto Espinosa, John Frey Muñoz, Colombia, Granada Meta, Rocío Pérez, Bogotá, Colombia, Ruth Sastoque, Villavicencio, Gabriela, Santa Cruz de la Sierra, Manuel Alberto Pérez, Bogotá, Héctor Pérez, en Bogotá, bendiciones, Leonor, bendiciones en Bogotá, Joan Gutiérrez, bendiciones en Bogotá, Angélica Román, Granada Meta, María Eugenia Saucedo, Bolivia, Santa Cruz, Marta Lucía, donde quiera que nos esté viendo, Sofía, Bogotá, Ana María Santana y todos los que faltan ahí, les pido que mil bendiciones, si no los he nombrado, Margot Melgar, a todos, a Raquel Melgar, Nelly Durán, todos los que están ahí, los que se activaron en esta noche a darle un amén. Así que para todos ustedes, recuerden, estamos llamados a ser hijos. Amén. Así que el Señor los continúe bendiciendo. Amén. Así que yo declaro esta palabra, yo y mi casa le serviremos al Señor. Amén. Aquí continuamos haciendo lo que el Señor nos envió a hacer, predicar su palabra. Les amamos en el Señor. Recuerde, esta semana es una semana de poder. Dios nos está llamando a expandirnos. Amén. Los amo en el Señor. Bendiciones para todos ustedes. Compartan el link. Bendigan a otros. Vayan al canal de YouTube. Recuerden, denle un me gusta. Nos va a ayudar mucho como ministerio. Les amamos en el Señor. Bendiciones para todos ustedes. Shalom. Chao.